Señores abogados, señoras abogadas, señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este registro de la publicidad del Auditorio José Loma Alcalá del Colegio de Abogados de Lima, con motivo de la presentación del foro Antauro Humala en Libertad, redención de la pena y restricciones al acceso a cargos de elección popular. Como sabemos, a propósito de la reciente liberación del señor Antauro Humala Tasso, se genera un espacio técnico ante ustedes para abordar temas relacionados con el marco legal y aplicación del beneficio penitenciario de reducción de la pena por el trabajo y estudio, así como las diversas opiniones a iniciativas legislativas relacionadas con ampliar los supuestos de impedimento legal para el acceso y ejercicio de la función pública, tanto para cargos de elección popular como de libre designación. Esta noche están con nosotros distinguidas personalidades y presentamos ante ustedes. Debemos saludar la presencia en representación del señor decano de esta ilustre, noble y disciplinaria institución, a la doctora Clementina Carrasco Zapata, directora de Biblioteca del Colegio de Abogados de Lima, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Una destacada abogada y congresista de la República está con nosotros. Ex actriz peruana, actualmente congresista, como ya hemos mencionado, para el periodo 2021-2026. Estudió Derecho en la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual recibió el título de abogado. Realizó una maestría en Derecho Comparado en la Universidad Complutense de Madrid y culminó estudios de doctorado en Derecho en la misma casa de estudios. Ha realizado la señora congresista también estudios de maestría en estudios amazónicos en la cuatricentenaria Universidad Mayor de San Marcos y por otro lado realizó estudios en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Luego fue parte del elenco de la telenovela Carmín y lo de arriba y lo de abajo de la película Todos somos izquierdos. Fue docente en la Universidad Marcelino San Pabellán. Bien, y declaramos también que es activista LGTB, política, una vez más, y congresista de la República. Saludamos la presencia de la doctora Gisela Amanda María Paredes Pérez. Con nosotros, un distinguido maestro universitario, doctor en Derecho, ha sido decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También fue director del posgrado de Derecho de la misma Casa Superior de Estudios. Saludamos la presencia del señor doctor Germán Mor Arana. Gracias, señor. Una distinguida profesional del derecho, notaria y política peruana. Fue congresista de la República durante el periodo 2011-2016 y ministra de Estado en el Espacio de Justicia de 2016 hasta el 2017. Actualmente se desempeña como la Secretaria General del Partido Popular Cristiano desde diciembre de 2017. Obtuvo un doctorado en Derecho por la misma universidad, realizó estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También posee un diplomado en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en Medio Ambiente en la Universidad Politécnica de Madrid. Inició sus actividades como notaria pública en 1999. En el campo de la docencia ha sido profesora de la Facultad de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres en la especialidad de Derechos Humanos. También es presidenta del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad. Nos es grato anunciar la presencia en el estado de honor de la doctora María Soledad Pérez de Rodríguez. Les anunciamos que en breve estará con nosotros también el doctor Jerónimo Wilfredo Pedraza Sierra, quien es el ministro del Interior del Gobierno de Roberto Humala desde 2012 hasta 2013, entre otros merecimientos. Lo esperamos. Muy bien. Señoras y señores, debemos destacar que los expositores de esta noche tendrán un tiempo estimado de 20 minutos por su intervención. Para ayudar al control de tiempo se dará el aviso previo para que se concluya
incluya en su exposición. Para quienes quieran efectuar preguntas, les han sido entregadas unas esquelas al momento del ingreso para tal fin. Por lo tanto, les agradeceremos llenarlas de manera legible y alzar la mano para que el personal de apoyo pueda también recoger. Bien, señoras y señores, nos es grato anunciar la palabra de los organizadores encargados de abrir y cerrar este foro y su representante, la doctora Susel Pérez Piqué, congresista de la República, a quien vamos a ceder el uso de la palabra para la presentación de este importante evento. Adelante, doctora. Buenas noches, doctora Clementina Carrasco, doctora Marisol Perestello, doctor maestro Germán Molarán. Como nosotros hemos visto y nosotras hemos visto, se suceden hechos de connotación jurídica sobre los que opinan periodistas, opinan mis propios colegas congresistas, a veces, y tengo que decirlo con un poco de vergüenza, sin conocimiento de la ley. Motivada por esos comentarios basados en los prejuicios y no en lo que dice la ley, ni la doctrina, ni los principios del derecho, es que vine a esta mi casa a hablar con el decano del Colegio de Abogados a pedirle por favor que abramos un espacio de reflexión jurídica que permita que la gente opine con conocimiento. En un momento donde el país está tan polarizado, no podemos tener información falsa, tendenciosa y basada en el prejuicio. Y si nosotras, las mujeres y los hombres del derecho, queremos que el país mejore, necesitamos que la ciudadanía se entere de lo que dice la norma, lo que dice la ley, y no dar opiniones basadas en mentiras. Por esa razón, yo quiero agradecer la apertura del decano del Colegio de Abogados para generar este espacio en el que me alegro que hay muchas mujeres y hombres jóvenes y que pueden compartir con sus compañeros para que no nos dejemos engañar por los medios de comunicación que a veces opinan, no para informar, sino para confundir. Yo no soy antaurista, ni proreservista, ni etnocacerista. Soy una peruana que ama el Perú, pero que quiere que nuestra ciudadanía esté bien informada. Y por eso he invitado a los mejores. A Marisol Perestello, que ha sido ministra de Justicia, pero que además es una activista de los derechos de las personas privadas con libertad. Hay cosas que ella hace que yo no me imaginaba, pero ella, como abogada, como notaria, tiene una labor muy importante para los derechos de las personas privadas de libertad, que han perdido un solo derecho, su libertad, no los otros derechos. Y tenemos aquí al gran maestro Germán Molarán, que ha sido mi profesor en la maestría de Derecho Penal, que me puse a estudiar porque tenía como 78 juicios cuando trabajé en la municipalidad. Entonces ya hubo un momento en que ya tenía que defenderme yo misma, entonces me regresé a mi casa a San Marcos y tuve la felicidad de tener al doctor como maestro. Entonces, solamente para decirles que esta es una noche para que tengamos abierto el cerebro, abierto el corazón y escuchemos a los que saben, a las que saben. Muy orgullosa estoy que es la primera vez que estoy aquí arriba en un evento así, después de haber juramentado como abogada. Así es que estoy tan emocionada porque este es un evento que además está pasando en vivo por las redes para que la gente se informe. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos van a ayudar a aclarar las cosas y a encontrar la verdad desde la ciencia del derecho. Muchas gracias. Gracias a la doctora Susel Pérez por sus palabras de introducción. Bien, señoras y señores, el primer tema a desarrollar se refiere a la redención de la pena, aplicación al caso al tauro humano. Vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Marisol Pérez. Adelante, por favor.
Gracias, señor Peter. Muchas gracias al Colegio de Abogados y, por supuesto, a nuestro decano, representante el día de hoy, a SUSEM por la oportunidad de estar aquí con ustedes y de hablar de este tema que me parece fundamental y del enfoque que le está dando SUSEM al tratamiento de temas en el Poder Legislativo que tienen un contenido jurídico y que impactan a una persona, en este caso a Pablo Humala, pero también a un grupo, que además es un grupo de especial protección según el Plan Nacional de Derechos Humanos, como son las personas privadas de libertad. Y por supuesto, un honor compartir la mesa con el maestro Ismol, ¿no? Cualquiera que sepa un poquito de ejecución penal o de derecho penal es porque ha leído algo de lo que he escrito, va a tener el privilegio de escuchar. Esto para mí es un honor. Aprovechando que está él y que él va a dar el marco general conceptual, yo quiero compartirles en estos 17 minutos que me voy a quedar con ustedes algunas cosas que quisiera decirles, culpándome por tener que salir con cargo que el doctor Esmol lleve todos los vacíos. Quiero antes explicarles que yo trabajo cárceles desde dos perspectivas y desde esas dos perspectivas quiero compartir con ustedes algunas cosas vinculadas al tema actual. Una, desde la óptica de los derechos humanos, desde la academia. Yo soy profesora de derechos humanos desde muchos años y trabajo el tema penitenciario desde la academia, completamente distinta a la realidad. Porque si uno lee, por ejemplo, la última sentencia del Tribunal Constitucional que establece lo que ya dijo SUSEM con absoluta propiedad, el derecho que se restringe una libertad, pero que es deber y responsabilidad del Estado garantizar los demás derechos, y lee la sentencia y lo que esto plantea en mayo a propósito de un caso interno sobre el tema de derecho a la educación, acceso a la salud y todos los derechos que en la práctica no se puede satisfacer en los penales porque hay un hacinamiento altísimo, en algunos penales del 500%, en otros del 200%, cuando se ve la cifra de 90.000 privados de libertad y la capacidad de albergue, ni siquiera se entiende que capacidad de albergue no es sinónimo de cama. Cama es cama. Capacidad de albergue es cama, más espacios donde puedas educarte, trabajar, alimentarte, patio, recibir a tu visita familiar. Y en nuestro país se mide el tema del hacinamiento por número de internos en relación con camas. Porque si habláramos de capacidad de albergue, la cosa sería muchísimo peor, ¿no? Hay penales que tienen 14 internos en un cuarto que tiene solo 2 camarotes y comparten pies con cabeza, y en el suelo y en la zona de los hilos se pone colchón en las noches. Es vergonzoso. Y los países se definen, como dijo Mandela, por cómo tratan a los privados de libertad. Así que estamos muy complicados, ¿no? Entonces, esta academia te demuestra o te establece un conjunto de cosas. El Pacto de San José te habla en su artículo 5 del tema de prohibición absoluta de la tortura, del derecho a los privados de libertad, de separar a procesados de sentenciados. Eso es una quimera, en nuestro país no existe. Poco menos de la mitad de los sentenciados hoy tienen calidad de procesados. Te habla de la necesidad de separar a niños de adultos y darles tratamientos diferenciados, porque no son considerados delitos. Digamos, no es un tipo penal, no se aplica como delitos menores, infractores a la ley penal. Y luego tienes un derecho que es importante, que es el derecho a la educación y el derecho a la salud garantizado como responsabilidad de parte del Estado. Desarrollado en múltiples sentencias, recogido además como un principio de la función jurisdiccional en el artículo 139 de la Constitución, inciso 22, si no me equivoco, en el que te dice que es un principio de la función jurisdiccional, que la finalidad de la pena es la reeducación y reinserción del privado de libertad a la sociedad. Pero nada de eso se cumple en un país en el que su oferta de trabajo o estudio no llega a cubrir ni siquiera al 50% de la población. El primer dato que tiene que tener. La academia te da un estándar del deber ser y la realidad, lamentablemente, te da un conocimiento de las cosas que hay que corregir. Trabajé en cárceles desde el Congreso de la República por casualidad, que sé con los niños privados de libertad de sus madres y voluntariamente, por supuesto, conocidos como niños invisibles según las Naciones Unidas, en el penal de Santa Mónica, y terminé entendiendo que esto era un espacio de reflexión que te permitía entender el tema. 6 de cada 10 internos hay un censo penitenciario que se hizo en el 2016 que debería volver a hacerse, que te refleja las causas del delito. 6 de cada 10 internos no terminaron el colegio. 6 de cada 10 internos viven en hogares con violencia familiar. 6 de cada 10 internos viven en hogares en donde hay pandillas en el entorno del barrio. La mayoría de los internos se dedican, después de que salen del penal, a trabajar como choferes, porque es algo que piden menos requisitos para poder acceder a un puesto de trabajo.
Y ese centro penitenciario debería de haber servido para que se crucen las políticas públicas y exista un convenio con el Ministerio de Educación para que esos 6 de cada 10 que no terminaron el colegio, terminen el colegio. Y para que esos que vivieron en hogares con violencia familiar cruzaran con el Ministerio de la Mujer para que pudiera tener esos datos. Hay además otros datos importantes en temas de salud, como que el 5% de la tuberculosis y la tuberculosis luego resistente del país está en cárceles. Si tú tienes 33 millones de peruanos, 30 millones de peruanos, y tienes 100.000 o 90.000 privados de libertad, y en esos 90.000 está el 5% de la TV, no deberías concentrar tu atención en arreglar el problema de la tuberculosis y evitar que cada día de visita, solo entre el penal Castro Castro y el penal de Lurigancho, que ambos sumados pueden llegar a 9.000, 13.000 personas, si fuera a visitarlo uno, son 13.000 personas que salen del penal con posibilidades de contagio. Y entonces la tuberculosis va en cada tos, en cada combi, en cada tren, del Lurigancho al resto del mundo. No debería haber una política clara y eficiente que atendiera el problema penitenciario, pero esas cosas lamentablemente no suceden. Adicionalmente tienes el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que es el último, se ha hecho otro, por eso tomo este como referencia, que tiene todos los indicadores de línea de base bien hechos. Lamentablemente, a la línea de base, al diagnóstico, perdón, que es el que está bien hecho, se le deberían sumar líneas de base que no se terminaron e indicadores que tampoco se terminaron, porque después del indulto Fujimori se hizo una concesión graciosa a los defensores de derechos humanos y se publicó el plan. Y no se dieron cuenta que se publicó sin indicadores y sin líneas de base en temas indígenas, por ejemplo, con lo cual no sirve de nada porque no sabes de dónde empiezas y por lo tanto no puedes medir cuánto has avanzado. Pero tenemos igual muy buenos diagnósticos en ese plan y en algunos casos muchos indicadores. En el tema penitenciario sí están estos diagnósticos y estos indicadores. ¿Por qué los grupos de especial protección se llaman así y qué suponen con relación al Estado? El Plan Nacional de Derechos Humanos incorpora en la política de derechos humanos a nivel nacional estos planes que establecen cuáles son las responsabilidades del Estado respecto de a grupos en condición de vulnerabilidad, no minorías necesariamente, porque estamos mujeres, que somos más del 52% de la población, están los niños, niñas y adolescentes, que son más de un tercio de la población, y están ahí porque el Estado reconoce que ha generado o no ha evitado problemas estructurales que condicionan la vida de esas personas y de esos colectivos y los ponen en una situación de vulnerabilidad. Y por eso se llaman grupos de especial protección. Entre esos grupos, que son 13, están los privados de libertad. Están las personas mayores de edad, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los trabajadores y trabajadoras del hogar, los desplazados del periodo 80-2000, los migrantes, el colectivo LGTB, que se incorpora recientemente en el plan 2018 porque no estaba antes, por la presión internacional después del informe periódico universal. O sea, quiero que tengan claridad de lo que ha significado para el país eso. Y también hay otros grupos, personas con discapacidad, personas con tuberculosis y VIH, también están los grupos indígenas, pero quiero detenerme en los privados de libertad. En el tema de privados de libertad se hace un diagnóstico de la situación de la que el doctor Esmola hablará con mayor profundidad y se habla de la necesidad de establecer incentivos. La cárcel no es una venganza. Los estudios han demostrado que la sobrepenalización o el populismo penal es absolutamente destructivo para una sociedad y lejos de corregir los problemas, los agudiza, porque hace que la gente piense que porque alguien está 20 años en la cárcel va a cambiar. Si no existen políticas de reeducación, es muy difícil que una persona, aunque quiera, pueda cambiar, porque las condiciones que lo llevaron a cometer el delito se mantienen. Entonces, lo que tú tienes que hacer es atacar las causas. Por supuesto que hay gente que no va a cambiar, pero la mayoría sí cambia. Pero la sociedad también tiene que darse y darles una oportunidad. Y esa oportunidad es, por lo menos, a un chico que no termina el colegio, garantizar que termine el colegio. De manera que cuando salga pueda aprender otras cosas. La mayoría de cosas que se hacen en cárcel son cosas muy básicas porque no existen infraestructura. El penal de Cochamarca tiene una infraestructura extraordinaria, en el penal de Lurigancho hay alguna zona industrial que tiene mayor infraestructura, pero en el penal de Castro Castro lo que hay es un gran horno. Y en ese gran horno se hace Hello Kitty. Se hace Hello Kitty. Yo le llamo la venganza de Hello Kitty. Porque me parece absolutamente
torpe de parte del señor Antonio Humala que no haya sido consciente que él es un preso emblemático. Y si hay una tragedia en las cárceles de nuestro país, es que toda la política penitenciaria se ha diseñado muchas veces sobre la base de la vida y la historia y la proximidad de la libertad de un preso emblemático. En el Perú no ha habido indultos y asumo mi responsabilidad histórica por no haber tenido la valentía de haber hecho más indultos en ese periodo, por evitar el tema del indulto Fujimori, pero no hay indultos en nuestro país por tonterías. Primero por el tema del indulto Fujimori, que es un tema recurrente cada vez que se plantea un indulto, y después por el tema de lo que sucedió durante el gobierno aprista, con el tema de los indultos y de los narcoindultos. Pero ese hecho no tendría que haber impactado en la realidad. La realidad es que a veces se conceden indultos cuando la persona beneficiaria murió hace 2 meses. La realidad es que nadie se atreve a dar indultos cuando es un acto humanitario y evidentemente si das un indulto es porque la persona no debe morir en la cárcel. Nadie debe morir en la cárcel. Y sin embargo no lo entendemos, nos hemos deshumanizado, ¿no? Yo a veces cuando enfrento un auditorio hostil a este tema siempre les digo, por si acaso, porque parece que les meto miedo, estuve preso y viniste a visitarme, ¿no? A ver si con eso no pueden dormir. Porque creo que siente que en la cárcel está el desprecio de la sociedad y no es así. En la cárcel también hay gente buena, que quiere una oportunidad, que cometió un delito y tiene que pagar por ese delito, pero que deberíamos darle y darnos una oportunidad. Después del Congreso, trabajé en cárceles en el Ministerio de Justicia, mucho más en políticas de infraestructura, de estacionamiento y una política que se llamó de mano abierta y mano cerrada. Mano abiertas, te voy a dar todas las oportunidades. Mano cerrada, la primera que creas que eso es debilidad, te complica la vida. Y tratamos de frenar de alguna manera toda la... Yo siempre digo, ustedes son abogados, así que vale que lleve el chiste, que en este país se legisla por emoción violenta. Porque sale una nota en Canal 5 o en Canal 4 un domingo y al día siguiente 8 proyectos de ley para resolver el problema. ¿Y cuál es la respuesta? Sobrepenalizar. Y así no se resuelve el problema. El Código Penal tiene más reformas que artículos originales. No tiene ninguna lógica jurídica, no tiene proporcionalidad en la sistematización de las penas. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Y esas cosas hay que revisarlas con serenidad, con tranquilidad, con el ojo de la academia. Pocas personas tienen el ojo y la experiencia del doctor Moro, que combinan la experiencia de la academia con la experiencia en el campo. Pero eso es importante. Si no, no se sabe de lo que se está legislando. Macropolítica, micropolítica. Le decíamos ahora a Susel con la doctora cuando empezábamos que, por ejemplo, ya hay personas, para ya cerrar con el Tauro, a las que les ha pasado lo mismo que a él. Cumplieron su condena. Hay 3 formas de obtener la libertad. 2 formas tienen una supervisión judicial, que es la semilibertad, la libertad condicional, del doctor, aclarar detalles técnicos. La tercera no, la tercera es administrativa y es la redención de pena por trabajo o estudio. Tú obtienes tu libertad por cumplimiento de pena, no te perdonan un día. En las otras 2, en aquella intervención judicial sí. En esa no. En lo que pasa es que tú, según tu delito, antes era 1 por 1, en tiempo de pandemia se aplicaba 1 por 1 en algunos lugares, 2 por 1, 3 por 1, dependiendo del delito. En el caso de los delitos cometidos por Antauro, 5 por 1 y 7 por 1. Se ha tenido que caminar con un legajo personal en el cual se fuera acreditando lo que hizo. Para que él haya podido presentar ese legajo y solicitar la redención de la pena por cumplimiento de pena por trabajo, ha tenido que presentar documentos en los que él firma. Él ha firmado las planillas donde decía Hello Kitty. Lo más probable es que por hacerle un favor hayan considerado el trabajo que él hacía, porque no es que cualquiera pueda decir que estoy trabajando o estoy estudiando. Hay una relación de cosas que el INPE, dentro de sus centros o su sistema de trabajo o estudio, considera dentro del 2 por 1, 3 por 1, 5 por 1, 7 por 1, que tienen una valoración de una calificación de parte de los organismos de tratamiento penitenciario. Y él tendría que haber acumulado estos años que logró redimir con trabajo de estudio. Yo fui de las personas que defendió y defiendo hasta ahora el trabajo que hizo el director del penal, porque ese es el trabajo que corresponde a ese ley. El doctor les dará ya esas especificaciones. Y creo que fue un error que algunos expertos dijeran que eso solo lo dio el juez. No es así. El juez da 2, lo administrativo es sumar. ¿Cuántos días? Ahora, eso se encuentra con realidades dolorosísimas, como que hay gente que ya cumplió su condena y no tiene la sentencia, lo que pasa certificada de sentencia para tramitar el cumplimiento de pena. Es una vergüenza, es
culpabilidad, es la antítesis de la justicia. Y en esas cosas hay que trabajar, en esas cositas que ustedes cuando empiezan a ejercer van a conocer, pero hagan las públicas, porque a veces los legisladores bien intencionados empezamos a entrar en temas que no conocemos. Yo procuré, como había más tanto que hacer en temas de derechos humanos, felizmente que tenía mucho que hacer. Pero hay otros que de repente saben una cosa, pero quieren ayudar en otras. Entonces ayúdenlos, mándenles cartas, explíquenos qué trabas hay que no se ven en la ley. La ley es muy bonita. Y la ley te puede decir 2 por 1, te puede decir 5 por 1. Pero si para tramitar una sentencia, cuando ya cumpliste tu condena, te demora 6 meses, entonces acá algo no está bien. A pesar de que hay resoluciones administrativas del Poder Judicial que dicen que te deben dar 3 copias de sentencias en la práctica sancional. Por eso es que Alpagro se demoró en salir. Porque si tú computabas el plazo que ya se conocía que él tenía la primera vez que solicitó computaciones y demás, él debió salir en junio. Se demoró porque estuvo reuniendo documentos. Y para él o para cualquier otro delincuente, no importa su delito, no importa que tan mal le caiga, la justicia y la ley es la ley. Y si nosotros no tenemos la valentía de defenderla, eso se va a venir contra nosotros. Ahora, después, sus declaraciones, sus propias declaraciones, por soberbio y por sus características de personalidad, ya quisiera yo que se quedara en la arena política para enfrentarlo políticamente. Enfrentar gente que es así, gritona y que no argumenta es más fácil. Porque la violencia verbal, y por supuesto física, es el recurso a los incapaces. Grita que no tiene la razón, el que tiene la razón convence, explica, en serio. Así que personas como él a mí políticamente no me asustan. Y sí me gusta que se dedique a caminar por el país porque es lo que tendrán que hacer los políticos. Porque la política en tu escritorio pensando que te vas a iluminar no funciona, tienes que caminar, para sentir, para que te duela, para entender. Y entonces después resuelves. Si no, no funciona. Así que sí sirve que les dé miedo a quienes consideran que porque él va a llevar a una plaza va a cambiar la historia. Anda y levanta la plaza tú también, que todo el mundo necesita que lo escuche y que todo el mundo necesita que resuelva sus problemas. Pero cometió un error y el sistema de justicia tiene que corregir eso que él ha dicho. Él ha dicho, yo nunca pinté a Hello Kitty. Hace 3 o 4 días estaba en el penal del Urigancho y veía todas las Hello Kitty salir de la red, quería comprarlas todas y salir a regalarlas porque decía, esta es la venganza de Hello Kitty. Porque además, ustedes tienen idea de lo que significa para los cientos de miles de hombres y mujeres que lo único que pueden hacer en un penal es pintar a Hello Kitty y tratar de encontrar en eso una forma de redimirse. Ustedes saben que hay Pietà, es una marca conocida, Red Socosa es una marca conocida que trabaja en cárceles, porque ese es el espacio de libertad que tiene un privado de libertad. Él y su pita para hacer una pitita para las manos, él y su torito de pucará, él o ella y su Hello Kitty, él o ella y el adornito ahora están haciendo conejos por este tema de chino para vender. Y entonces que tú te burles de un trabajo que se hace en todos los penales del país, porque es lo que se puede hacer en un espacio reducido, que es lo que hay, es desconocer absolutamente la realidad de los pobres y los pobres, porque 9 de cada 10 presos no han tenido defensa pública. ¿Cuán pobre tiene que ser una persona y su familia para que permitas que un preso no se defienda con tiempo para un abogado? Y la defensa pública hace lo que puede, pero también tiene una sobrecarga de trabajo, es más una cosa cumplidora. Así que eso es, el caso de Artaulo tiene varios problemas, es un caso emblemático y el miedo que yo tengo, y por eso felicito el trabajo que está haciendo Susel, es que la gente, por querer mandar un mensaje político, retroceda en lo único que funciona más o menos rápido y más o menos igual para todos, que es la redención de pena por trabajo por cumplimiento de pena, que es una esperanza y una expectativa de los privados y privadas de libertad, y no debe retrocederse en eso, porque es la razón que les permite levantarse todos los días en medio de lo que ha significado la pandemia, el abandono de parte del Estado. Si el Perú tuvo la tasa de mortalidad más alta en el mundo en la primera ola de pandemia, la tasa de mortalidad más alta en el país que tuvo la tasa de mortalidad más alta en el mundo la tuvieron los penales. Y todos esos 13 motivos que tuvieron los penales, que no habían en el Perú hace muchos años, fueron a propósito de pedir oxígeno, mascarillas, y eso no es justo. Y nadie se preocupó de que los servidores penitenciarios, que fueron la segunda tasa de mortalidad más alta por gremios, recibieran las vacunas primero. Esas cosas te demuestran un divorcio absoluto. Quiero que me expliquen que
con mucha pena. Quiero que me expliquen por qué si un Estado dice las cárceles son un grupo de especial protección, cuando sucede algo tan grave como una pandemia, no agarra los 13 grupos y dice de estos 13 grupos, ¿quiénes son los que van a estar peor? Todo el mundo sabía que los que iban a estar peor eran ellos. En Italia ya había sucedido, que había sucedido en todos los países que se habían adelantado. Y acá no pasó absolutamente nada. Y no dejemos que pase lo mismo con el Estado. Antauro es un privado de libertad que ha cumplido una condena que dice que la razón por la cual obtuvo su libertad es falsa. Debería regresar al penal. Pero debería regresar al penal no porque el procedimiento por el que se le dio la libertad haya estado mal, sino porque, según su propio dicho, los documentos de ese expediente son falsos. Y habrá que establecer responsabilidades administrativas para quienes firmaron documentos falsos, o explicar por qué los firmaron en todo caso. Pero eso es otro tema. Y con relación a los temas de la sanción penal, o impedir que un candidato que ha cometido un delito pueda ser, por ejemplo, si ha sido sentenciado por terrorismo, pueda ser profesor en una escuela pública, eso lo definimos, de hecho fue una propuesta nuestra y se empezó un impulso a algunas restricciones. Pero quiero solamente dejar dos temas para el debate, por supuesto, porque este es un debate abierto. La inhabilitación no es una consecuencia de la pena. Esto es otra cosa. O sea, hay penas que traen consigo inhabilitaciones. Eso es un tema. Seguramente el doctor nos explicará y si no, se lo voy a pedir expresamente. Pero cuando tú quieres inhabilitar a alguien en razón de una causal que no tiene que ver con el cumplimiento de la pena, porque se supone que una vez que tú cumples tu condena, te socializas. Pero sí, cuando nosotros trabajamos en el tema de terroristas que pudieran enseñar cuando habían cumplido su condena, lo que hicimos fue un análisis de yo te inhabilito, no porque no reconozca que ya cumpliste tu condena y que puedes hacer cualquier cosa en el país, sino porque estoy haciendo un test de proporcionalidad y no tengo otro mecanismo que me permita, restringiendo tu derecho a trabajar en este espacio, no en cualquier otro, en este espacio, estoy privilegiando el interés superior del niño. Y no tengo otra manera de garantizar que una persona que ha tenido y ha usado la escuela como un espacio público para recibir ideas que han generado muerte y destrucción, pueda volver a hacer lo mismo si se le da nuevamente la oportunidad. Como no tengo otro mecanismo como Estado, puedo restringir tu derecho porque no hay derechos absolutos, salvo la prohibición absoluta de todo. Lo mismo se hizo con algunas restricciones por temas de corrupción. Como no tengo manera de garantizar que el principio de un Estado social y democrático de derecho sea garantizado, lo que hago es evitar que ciertas personas condenadas por ciertos delitos puedan acceder a cargos a función pública. Y eso es lo que hay que hacer en este caso concreto, ¿no? Pero no es por Antauro, tenemos alguna posibilidad de cuidar un Estado social y democrático de derecho y evitar que personas que han sido condenadas por delitos por los cuales el poder puede significar peligrosamente generar condiciones para la realización de un delito de esa naturaleza o más. ¿Las tenemos? Si no las tenemos, aplicamos test de proporcionalidad. Es bien delicado, pero hay que discutirlo. Creo que la discusión está abierta, es sano que esté abierta, pero no confundir el caso Antauro con lo general, porque si no es una ley por lo. Y eso es lo que hay que evitar. Dicho esto, muchísimas gracias y contesto la pregunta de la señora porque no quiero quedarme sin eso. Si me apruebas, ¿sucede? Sí, por favor. Ya existe esa ley, ya está vigente, pero lo que dice es que para todos aquellos condenados a partir del año 2017, es decir, aquellas personas que han sido condenadas a partir del 2017 ya no pueden tener ningún tipo de contrato ni vínculo con el Estado. Sí, pero está restringido a ciertos delitos. Por eso, contra la administración pública. Sí. Por eso. Pero esa es la que dimos en el 2007. Ah, ya, esa ley la dimos en el 2017 con este test de proporcionalidad y con este análisis de, no es una consecuencia de la pena, sino una inhabilitación en razón de la necesidad de proteger un bien jurídico. Eso es. Dejo el tema sobre la mesa para debate y les agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad de suceder. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Celestino, corresponde que no tenga esta diploma, que acredita su participación. Aplausos para ella.
Bien, señoras y señores, con agradecimiento y reconocimiento a la doctora Marisol Tercero, seguidamente anunciamos la ilustración del maestro doctor Germán Esmolarana, que va a tratar precisamente el marco funcional de estos beneficios penitenciarios y por adición el caso de Antauro Humano. Adelante, maestro. Muy buenas noches. Apreciadas ustedes, gracias por la invitación. Me alegra mucho que una de mis alumnas esté en el Congreso de la República, la doctora Clementina Carranza, en representación del ministro decano. Una preámbulo, señores. Voy a explicar un poco lo que significa la prevención de pena, pero antes, la situación carcelaria en Perú es lacerante en este momento. Tenemos 69 establecimientos carcelarios que soportan una sobrepoblación carcelaria de 70.000 internos ahora, siendo su capacidad de alojamiento solo de 41.000 internos. Esto significa que tenemos menos espacio y más gente en la cárcel. La constitución política del Estado en el campo del derecho de las personas indica que el interno tiene derecho a un alojamiento adecuado. Un alojamiento adecuado significa poder realizar una buena clasificación penitenciaria, una buena distribución de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. Debemos tener en cuenta que un 38% de la población encarcelada está en calidad de procesada y el resto en calidad de sentenciada. Pero en estos 10 últimos años, ¿qué ha pasado en el Perú? Se han dictado normas, leyes que simplemente han penalizado con una cantidad mayor de años determinados delitos. Se han creado nuevas figuras delictivas como feminicidio, como sicariato, como crimen organizado, etc. Y todas las leyes que se han dado, fundamentalmente en estos 5 últimos años, han significado mayor penalidad. Tenemos 1.440 internos sentenciados a cadena perpetua, cerca de 5.000 internos con penas mayores a 20 años. La norma universal en el campo penitenciario indica ni las penas cortas ni las penas muy largas radican al interno. Después de 20 años, ¿quién visita? O durante 20 años o 25 años al interno. No tiene nadie. Y su única familia va a ser los propios internos que están en la cárcel. Por eso penales llaman reingreso, yo llamo reincidentes. Tenemos un 23% de retorno de internos a la comunidad encarcelada. Ha hecho referencia también Marisol a un aspecto importante, que nuestra legislación penitenciaria es muy clara sobre la materia. ¿Cómo ingresa el interno o la persona a un establecimiento penal? En forma específica dice el Código de Ejecución Penal, ingresa solo por mandato judicial y en la forma expresa por ley. Después dicta sírvase dar ingreso a fulano tal por haber dictado prisión preventiva. En el proceso que se le sigue por derecho a homicidio, por ejemplo. Homicidio está en Código Penal, prisión preventiva está en Código Procesal. Eso es lo que determina el ingreso. Es cierto que anteriormente, con la ley 11.104 podía ingresar los vagos, ahora ya no hay ingreso de esa naturaleza. Pero también el mismo código nuestro. Lo que pasa es que nos hemos olvidado que en Perú existen 3 códigos en el campo penal. Código penal, código procesal y de ejecución penal. No leen el código de ejecución penal, no se incorporan al código de ejecución penal
y sacan a veces algunos anuncios respecto a pronunciamientos que no tienen vinculación real ni académica con el campo penitenciario. El egreso del interno del establecimiento penal, ¿qué dice el Código de Ejecución Penal? Dice el egreso solo por autoridad competente, pero también la forma prevista por ley. Puede ingresar a través del juez con prisión preventiva, puede ingresar con sentencia, puede ingresar por revocatoria de prisión de libertad provisional, por revocatoria de semilibertad, libertad condicional, etc. Pero también puede ingresar mediante indulto de lo concede el presidente de la República. Puede ingresar mediante la amnistía que da el Congreso de la República. Y puede ingresar también por libertad definitiva con redención de pena. Acá está el asunto. Se ha discutido mucho en estos últimos tiempos sobre este punto. Yo explicaré eso estrictamente desde el nivel académico. Yo no estoy metido en ninguna política y quiero simplemente hacer que tengamos un espacio de discusión, de preguntas, lo que fuera, específicamente sobre el campo penitenciario. ¿Cuándo nace la redención de pena en el Perú? No es nueva. Nace en 1969, con el decreto ley 17581 del gobierno de Velasco. Pero nace en forma muy limitada solo para el interno sentenciado más de 2 años, y no era factible para el reincidente, ni para el que observaba mala conducta, ni intentaba fugar del establecimiento penal. Ahí nace el 2 por 1. Por cada 2 días el interno gana 1 por su condena. Pero solo fue para el sentenciado en ese momento. ¿Cuándo se abre la redención de pena a toda la población penal? En 1980, durante el gobierno de Morales Bermúdez, con la ley 23164, donde dice el interno es procesado y sentenciado, puede redimir pena por trabajo en cualquiera de las actividades ocupacionales que ofrezca el centro carcelario, en la modalidad de 2 por 1. Y recién nace el año 80 la redención de pena por estudio o educación. No nacieron juntos. Esta redención de pena por estudio dice en todos los programas educativos que ofrezca el establecimiento penitenciario, el interno puede redimir pena por educación. En la modalidad de 2 por 1, estamos hablando de 2 por 1 ahí. En educación puede ser básica, regular, primaria, secundaria, calificación profesional extraordinaria, puede ser alfabetización o puede ser primaria, secundaria. Así viene la redención hasta el surgimiento o el nacimiento del primer Código de Ejecución Penal de 1985, el decreto legislativo 330. Mire, hasta 1985, la redención de pena siempre por 30 días ganaba 15 definitivamente el interno. Ahí nos preguntamos, ¿la redención de pena es un obsequio para el interno? No, señor. ¿La redención de pena es obligatorio para el interno? No. El trabajo y la educación es obligatorio para el interno, como forma de rehabilitación. La redención de pena es un incentivo, un coadyuvante al proceso de rehabilitación del interno, consolida el trabajo, consolida la educación en el campo penitenciario con forma de tratamiento penitenciario. Y recién, con este código, en 1985, se realiza un ajuste a la redención de pena. Dice, el interno podrá lograr la redención por cada día efectivo de trabajo. Muy bien, antes no había eso. Del 69 hasta el 85 podía ser 30, 15 redimientos. Acá dice muy bien, día efectivo de trabajo. El interno puede trabajar en establecimiento penal en las distintas ocupaciones o actividades que tenga, un máximo de 8 horas y un mínimo de 4 horas.
Y la redención de pena por estudio, en el primer código de ejecución penal fue un poco más duro. La redención de pena será por educación, factible siempre que el interno apruebe el INEST. Yo siempre digo en clase, no basta que se inscriba en la escuela, sino tiene que aprobar el INEST para ser merecedor a la redención de pena. El Código de Ejecución Penal actual, el Decreto Legislativo 654 del año 91, en el campo de la redención de pena mantiene el mismo esquema: trabajo obligatorio, trabajo efectivo. En el campo de educación hizo un poco fue más elástica al indicar que el interno redime aprobando las evaluaciones permanentes. Sin embargo, cada 3 meses puede incorporarse aprobada la calificación a la oficina del código. Yo quiero explicar un poco ahora cuáles son los mecanismos de redención de pena. Las modalidades son trabajo y educación nada más. Los mecanismos, desde el año 69 hasta el año 91, que se dicta el Código de Ejecución Penal actual, el mecanismo de redención por trabajo y educación siempre fue 2 por 1. Por cada 2 días efectivos de trabajo gana 1. Por clases aprobadas gana por cada 2 días 1. Ahí nacen, sigue el 2 por 1, pero este código actual incorpora un nuevo mecanismo 5 por 1. La idea en ese momento era que era darle, conceder redención de pena en el mismo mecanismo 2 por 1 a delitos tan graves y a menos graves, o a delitos de mayor o menor recidividad. Yo formé parte de la redacción del Código de Ejecución Penal actual y la idea era que para delitos leves se mantenía el 2 por 1 y para delitos graves se queda el 5 por 1. De esta manera nace el 5 por 1 en el estudio. Luego tenemos la 927, el decreto legislativo 927, que surge a raíz de una solicitud de inconstitucionalidad de la norma de la ley sobre el terrorismo, la 25475, que prohibió todos los beneficios a los casos terroristas. El tribunal en ese momento dijo: también para este delito habría que conceder algún beneficio penitenciario, y de esa forma aprobado por el Congreso, y el Congreso delegó facultades en el Ejecutivo. Y durante el gobierno de Toledo se dictó el decreto legislativo 927, que crea un nuevo mecanismo de redención que tiene en Perú, el 7 por 1. Para los casos de terrorismo se incorporó también esa medida al secuestro y la extorsión. Durante el gobierno de Alan García en 2009, se dicta la ley 29.423, mediante el cual se deja sin efecto la concesión de beneficios de redención de pena, semi-libertad o libertad condicional por el caso de terrorismo, quedando solo entonces para secuestro y extorsión. Así nace el 7 por 1 en el Perú. Por cada año, por 7 días de trabajo, ganas 1 a favor de la condena. Luego se dicta la ley de reincidencia habitualidad, la 29.604 en el Perú, que estableció un nuevo mecanismo para aquellos reincidentes en el delito, incorporando el 6 por 1. Y finalmente, el año 2016, en diciembre de 2016, se dicta la ley 1296, que trae una serie de modificaciones e incorpora una serie de mecanismos en el campo de la redención de pena, así como el beneficio de libertad. Esta norma, la 1296 del año 16, crea un nuevo mecanismo, el 4 por 1.
Entonces, hasta ese momento ya tenemos el 2 por 1, 4 por 1, 5 por 1, 6 por 1, 7 por 1, 5. Pero, ¿qué dice además? ¿O qué dijo además esta norma, la 1296? La redención de pena no solo está en función del tipo penal, materia, proceso, sentencia, sino está en función del régimen penitenciario que se encuentra ubicado. De esta manera, dentro del sistema penitenciario peruano, el régimen, dentro de la determinación para clasificación, tenemos el régimen cerrado, el régimen semiabierto y abierto. Incide la redención de pena estrictamente con la 1296 en régimen cerrado ordinario. O sea, en el régimen cerrado ordinario como Lurigancho, como Huaraz, como Ica, como Guarán, etc. Donde dice, en el régimen cerrado ordinario de mínima y mediana, la redención será el 2 por 1. En el régimen de máxima seguridad será el 4 por 1. Ahí cierra el circuito del régimen cerrado ordinario, 2 por 1 y 4 por 1. Y dentro del sistema nuestro se creó también, está en la norma, el régimen cerrado especial. Sayapalca, Cochamarca, Ancón 1. Y en ese régimen usted tiene 3 espacios: el nivel A, el nivel B y el nivel C, que se caracteriza cada uno de estos niveles por la determinación en cuanto a la seguridad. Tendrá 2 días de patio, 4 días de patio, o 5 o 6 días de visita, etc. Pero en el nivel A, que es el nivel de mayor seguridad en el régimen cerrado especial, ¿cómo se da la redención de pena? En el 5 por 1, en 7 por 1. En el nivel B vamos a tener 6 por 1. Y en el nivel C vamos a tener 5 por 1. Entonces estos son los niveles que se dan de redención de pena en Perú. Y por lo tanto, desde el año 2016 en el Perú, la redención de pena está en función del tipo penal y del régimen penitenciario en que se encuentra el interno. Hizo alusión también Marisol al hecho de que de los indultos, mucha gente considera que el beneficio penitenciario puede ser una gracia. La gracia se aleja absolutamente del contenido de lo que es el beneficio penitenciario. El beneficio penitenciario es un incentivo para la población penal que coadyuva el tratamiento penitenciario. La gracia, en el caso del indulto o la amnistía, la gracia es condonativa. El presidente de una pena de 10 años le indulta a los 5 años, no hay regla posterior, le regaló. En la amnistía lo pone inmaculado al procesado sentenciado del Congreso cuando lo concede. En cambio, cuando el interno sale del establecimiento penal con semi-libertad o libertad condicional, es simplemente un egreso anticipado a la pena final que lo pone en la comunidad libre bajo regla de conducta, pero sigue siendo un condenado hasta el cumplimiento final de la pena impuesta. Por eso es que la semi-libertad y libertad condicional pueden ser revocadas cuando comete un nuevo delito o cuando incumple regla de conducta. Lo que no pasa en el indulto y en la amnistía. La redención de pena, he dicho que no es obligatorio realizar, pero para efectos de redención de pena, conforme al código, al reglamento del Código de Ejecución Penal y a las normas específicas sobre la materia, el interno tiene que solicitar su inscripción en la planilla laboral o en la planilla educativa. Señor director, sírvase inscribirme en la planilla laboral, para que se haga el cómputo desde ahí. O en caso de educación igual. Entonces, está ahí. ¿Para qué? ¿Y quién hace el seguimiento de eso? La administración penitenciaria, la administración carcelaria en el caso del trabajo, y en el caso de la educación, el órgano técnico competente del establecimiento penitenciario.
¿Qué logra el interno con la reducción de pena? Este es un buen beneficio. Yo puedo definir la reducción de pena como un beneficio penitenciario que permite un menor tiempo de permanencia en el establecimiento penal del interno, logrando anticipadamente, en los casos que sea procedente la misma, la semilibertad, la libertad condicional y la libertad definitiva. Redime el interno por trabajo o educación para alcanzar antes la semilibertad. La semilibertad ahora, en la legislación nuestra, se da cuando el interno condenado, en primera condena, ha cumplido un tercio de la pena impuesta. Vamos por un ejemplo clarísimo. Un interno condenado a 10 años, si es procedente por el delito, la semilibertad saldrá a los 40 meses en semilibertad, un tercio. Pero si tiene 6 meses de redención, puede salir a los 36 meses, a los 34 meses. Esa es la redención. Permite alcanzar el término legal de la semilibertad con anticipación, sumando a la reclusión efectiva el correspondiente a la redención de pena. De igual manera, la libertad condicional se alcanza al cumplir la mitad de la pena impuesta, de una pena de 10 años, en los casos que sea procedente a los 5 años, pero si tiene una redención de medio año, solicitará la libertad condicional a los 4 años y medio. Llega el término legal y finalmente la redención de pena le sirve al interno para alcanzar la libertad definitiva. Si la pena es de 10 años y tiene 1 año de redención, saldrá al cumplir 9 años de su condena. Este es un mecanismo, un beneficio. La libertad definitiva ya no es un beneficio, la redención de pena es la aplicación para la libertad definitiva. Lo concede el director del establecimiento penal. Ustedes habrán leído y escuchado en los últimos meses o los últimos días. Todo el mundo opina sobre eso. Que el juez debió opinar. No, pero la norma está ahí. El juez solo opina en caso de semilibertad y libertad condicional. La libertad definitiva por redención de pena corresponde al director del establecimiento penal. Pero el certificado, la constancia de cómputo laboral corresponde al jefe de trabajo y al jefe de cómputo, que son los que determinan qué tiempo trabajó y qué tiempo estudió. Yo he estado revisando estos días. También el interno puede realizar en el campo laboral los trabajos intelectuales. ¿Es posible? Trabajos artísticos también. Mucha gente discute, ¿es factible acumular la redención de pena por el trabajo y la educación? Es muy clara la norma. La norma dice, no es factible acumular. Lo que no te prohíbe es trabajar y estudiar al mismo tiempo. Puede trabajar octubre, febrero, septiembre, hacer redención de pena por el trabajo y realizar educación también el mismo mes de septiembre. Puede tener redención de pena por trabajo o redención de pena por educación. Lo que no puedes hacer es eso. No, la norma dice no puede acumular, no te prohíbe redimir. No está prohibido trabajar ni tampoco estudiar al mismo tiempo. Durante la pandemia, ¿qué pasó durante la pandemia en el campo de la redención de pena? Pero antes, se debe indicar, se lleva una serie de normas tendientes a la despenalización y a la descongestión de la cárcel. Entre estos se dio el decreto legislativo 1513, que en el campo de la redención de pena crea un nuevo mecanismo que es el 1 por 1. Pero a diferencia de las normas anteriores, esta última norma dice, este 1 por 1 es aplicable retroactivamente. Quiero explicarlo de la manera más sencilla y académica.
Si el interno viene trabajando en 2x1 desde hace un año, a la vigencia de esta norma, ese año se va a convertir, lo que era 2x1 ahora es 1x1. Lo que nosotros no entendemos nunca, y no hemos comprendido tampoco, es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, cuando dijo que para beneficios penitenciarios la ley aplicable es la vigente al momento de la petición de beneficio. Después me acuerdo una ley que es totalmente la línea que tú no conocías, que el interno no conocía. Nosotros siempre hemos sido contrarios a esto. Si el pronunciamiento del tribunal hubiera sido bueno, hubiera sido pensada, hubiera sido técnica, ¿por qué se dieron las leyes de interpretación? La ley 29.604 sobre reincidencia, por ejemplo, en la disposición transitoria final, ¿qué dice? Textualmente, los procesados o sentenciados que se encuentren en los penales a la vigencia de esta norma siguen con sus normas anteriores, con las leyes anteriores. Esta rige para adelante, contrario al Tribunal Constitucional. La 30.101 sobre leyes muy drásticas como el crimen organizado, como los casos de narcotráfico o los delitos contra la seguridad ciudadana, indicó que la 30.054, 30.068, 30.076 y la 30.077 sobre el crimen organizado se aplican a futuro. Nunca quisieron aplicar el artículo 8 del título preliminar. Nosotros pensamos siempre, que decíamos, en el artículo 8 decíamos, las normas de este código se aplican y se interpretan en lo más favorable al interno. Pero ¿qué es lo que pasó? Salió una norma, la 27.770, por los casos de corrupción funcional contra delitos contra la administración pública. Y en ese momento, los condenados, los sentenciados por la corrupción del 2000 al 2000, en casos ingresados por salir. Y no hubo mejor manera de interpretar, indicando que esta norma debería aplicarse ahora, retroactivamente. Esto fue posiblemente el inicio, como dijimos en su momento, del crecimiento de la población penal. Y sin embargo, en febrero de este mes, el tribunal que se ha ido, constitucional, en el caso de redención de pena, en una solicitud de redención de pena de una provincia que fue denegada, ellos aceptaron, indicando que debe aprobarse desde el momento que él empezó a redimir. Y recién utiliza la palabra en lo más favorable al interno cuando nunca quiso aceptar eso. Entonces eso ya es materia también de análisis y discusión que nosotros estamos considerando en la academia. En ese contexto, para acceder a la redención de pena, el interno tiene que inscribirse previamente. El establecimiento penal califica al interno para la redención de pena. La redención de pena te va a servir en este caso, por ejemplo, no lo conozco yo a él, para acceder a la libertad definitiva. Si está mal o no, la redención corresponderá a la entidad administrativa. Pero la norma dice también que puede redimir como actividad laboral por actividades intelectuales. Y creo escribir un libro de actividad intelectual y otras cosas también. También quiero hacer referencia a que la redención de pena es un buen mecanismo coadyuvante al tratamiento penitenciario. El interno acepta muy bien esta redención. Pero ¿qué ha pasado en estos 5 últimos años fundamentalmente, en los 10 últimos años? Toda la legislación penal modificatoria aumenta penas y al mismo tiempo restringe beneficios penitenciarios. Es eso lo que ha creado
¿no? Una población estanco en el establecimiento penitenciario. Si usted tiene penas de 10 hasta 35 años, sumado a cadena perpetua, que no acceden a mecanismos de plena libertad, la población penal va a seguir creciendo, está creciendo. Y yo tengo miedo de que en algún momento se pueda producir una fuga masiva, porque la cárcel ya no soporta más. Las dos únicas cárceles que están en construcción, tanto en Arequipa como en Ica, para 3.200 internos. Yo no comparto por la cantidad de internos ya que de inicio debe albergar un establecimiento penitenciario. Naciones Unidas dice 500. Yo diría, en un país como el nuestro, para 1.500, 2.000, pero 3.200 es demasiado. Pero sin embargo, estas cárceles estaban en pleno desarrollo y se han paralizado por problemas administrativos y se ha judicializado ahora. Esto debe destrabarse ahora. Y quiero también decir que el interno, cuando comete un acto de indisciplina en el establecimiento penal, puede ser sancionado administrativamente. Y la norma dice, en el caso de los internos sancionados con la sanción de aislamiento 30, 40, 45 días, no hay redención de pena. Quiero terminar, posiblemente las preguntas sean mayores a la exposición misma, que la redención de pena por trabajo se puede realizar todos los meses ahora. No. Y está determinado en el reglamento. No es factible para efectos, o sea, no es factible el cómputo para efectos de redención en los casos de los días feriados y domingos. No es factible. Pero sin embargo, esta es una norma totalmente cerrada. No. En determinadas circunstancias, la administración carcelaria puede habilitar esos días, pero previa una resolución debidamente fundamentada. Genéricamente podemos decir que no hay redención domingos y feriados. Quiero decir entonces, un poco resumiendo, que la redención de pena es un buen incentivo para la población penal que coadyuva a que más gente trabaje y más gente estudie. Pero es una exigencia de trabajo efectivo y aprobación de calificaciones permanentes. Y será procedente su concesión en los delitos que la ley lo permita y al mismo tiempo permitirá egreso anticipado en los casos de semilibertad o libertad condicional y finalmente en los casos de libertad definitiva. Esto es lo que he podido traer como resumen para esta noche y muchas gracias por vuestra atención. Muy agradecido al profesor Fernando Molarana por su ilustración esta noche. Y les recordamos a todos ustedes que estén posiblemente ya llenando las esquelas para las preguntas correspondientes tan pronto termine la comisión de contenido. Bien, señoras y señores, tenemos a continuación la presencia de un distinguido profesional. Es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, fue ministro del Interior en 2 ocasiones, presidente del Consejo Nacional Penitenciario y jefe del Instituto Nacional Penitenciario, abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Penitenciario y Derechos Humanos, con una asistencia profesional y consultor en diversas entidades públicas y privadas. Ha ejercido como profesor de Derecho Penal en varias universidades de la capital. Sobre el tema resocialización versus restricción de derechos, el caso particular del derecho al acceso a cargos públicos de elección popular, en la palabra del señor doctor Wilfredo Pedraza Sierra. Lo recibimos con fuerte aplauso. Muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a la señorita Esther Paredes
por la invitación y por supuesto a quien nos representa hoy, nuestro decano, y muy satisfecho de compartir esta mesa con un profesor que conoce mucho de esta materia, como es quien nos ha hace un momento antecedido en el uso de la palabra. Yo voy a referirme a dos temas, que es lo que me han pedido en la ponencia. El tema que ya nos ha ilustrado el profesor Germán Molarana, relacionado con la redención de pena, y al final voy a pronunciarme por los temas vinculados a la política respecto a quienes pueden y no pueden, o quienes deben o no deben postular a un cargo de elección o ser designados en la función pública. Estos son dos temas diferentes, y el primero lo quiero tratar tal cual lo ha expuesto Germán, en términos también estrictamente académicos. Yo quiero comenzar fijando dónde está ubicado el tema de la redención de la pena. Y me parece esto importante porque hoy se discute si la redención de pena es un asunto de competencia del Poder Judicial o es un asunto de competencia del Instituto Nacional Penitenciario. Y por eso me parece fundamental tener una mirada amplia de que esta no es una institución aislada, forma parte sin duda del sistema penal, que como ustedes saben, el sistema penal actúa a través de sus agencias, la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE. La discusión entonces es ¿dónde está ubicado esta institución? A partir de la liberación de Antauro Humala, he escuchado a varios juristas decir, este es un asunto que es de estricta competencia del Poder Judicial y que por tanto Antauro no tendría que haber salido. Y claro, la línea que se ha planteado es interesante, porque el principio general es que un juez penal tiene competencia para supervisar todas las fases de la ejecución de la pena como principio. Y si una redención de pena tiene que ver con una liberación, con una modificación de una sentencia, si la pena era de 20 o de 19 años y sale a los 17, eso supone una modificación de una condena, eso solo, decían, solo lo podría hacer un juez y no la autoridad penitenciaria. Entonces estos criterios en esa línea, la autoridad jurisdiccional, un juez penal, es el único competente y siempre competente para decidir cuándo sale una persona en libertad por un beneficio penitenciario. El juez penal es competente para vigilar siempre la ejecución de pena, y en tercer lugar, si se modifica un parámetro asignado por un juez en una sentencia condenatoria, entonces solo lo puede modificar un juez también. Desde la otra perspectiva, es que la redención de pena, en tanto una institución que se elabora, se genera, se supervisa, se certifica y opera en el ámbito penitenciario, es una labor de la administración penitenciaria y nada más. Dos visiones, por tanto, diferentes, y yo le voy a hacer un pequeño matiz a esas miradas. En primer lugar, todos sabemos que nuestra Constitución Política del Estado tiene una orientación política criminal bastante clara, ¿verdad? La Constitución, en el inciso 22, artículo 139, señala que el fin de la pena es la resocialización en términos así bien concretos. La pena tiene por finalidad la resocialización, la rehabilitación del penado a la sociedad, la reincorporación del penado a la sociedad. Ese mismo principio, por supuesto, está plasmado expresamente en el Código de Ejecución Penal. Por tanto,
cuando miro la redención de pena, tengo que mirar a un beneficio, a una institución que está adscrita a la ideología y tratamiento